Buenas, voy a hacer otro ejercicio de julio de 2020, coincidentes. También sería de inducción y campo magnético. Bueno, este ejercicio es muy completo, me gusta bastante, me lo he estado mirando y la verdad es que está muy bien. Voy a leer el enunciado, dice: dos corrientes eléctricas rectilíneas indefinidas, I1 e I2, dirigidas según el eje Z, cortan el plano XY por los puntos 0, 0 en metros y 8, 0 en metros. Por fin, un ejercicio que te lo dan todo en metros, ¿vale? No hay que cambiarlo. Respectivamente, la corriente I1 lleva sentido negativo y tiene un valor de 3 amperios, mientras que la corriente I2 lleva sentido positivo y tiene un valor de 5 amperios. Calcula el campo magnético en el punto 0,6 metros. B. La fuerza magnética que experimenta un electrón que pasa por el punto 0,6 metros con una velocidad de 3 por 10 a la 4 en el eje Y, en el eje X, vamos, y latina, que quiere decir en el eje X, metros por segundo. Te dan en valor, el valor absoluto de la carga del electrón y la permeabilidad magnética del vacío, que son datos que vamos a necesitar. Bueno, lo primero aquí lo que nosotros tenemos es dos cables rectilíneos. Fijaros que lo que he hecho los cables es cortarlos por la mitad. Los dibujos se pueden hacer de varias maneras, ¿eh? No tenéis por qué ceñiros a un único dibujo, pero yo creo que aquí se ve muy claro. El eje Z está justamente el eje Z lo hemos cortado así, ¿vale? El eje Z sería el eje que atraviesa el papel. Y yo creo que eso es la mejor manera yo creo de verlo. Y bueno, tenemos este punto, este es el punto 0, 0, obviamente, este es el punto 0, 8 y este es el punto 0, 6. Perdón. El campo magnético en el punto... Este es el 8, 0, vale, el 0, 0, el 8, 0, perdón, y el punto, cuidado, vamos a ponerle por aquí, aquí sería donde tenemos que calcular el campo sería aquí, en este punto, ¿vale? Cuidado, aquí tenemos que calcular el campo, en ese punto tenemos que calcular el campo total, que sería el apartado A. Vamos a llamarle el punto, no lo he llamado de ninguna manera, vamos a llamarle punto P por llamarlo de alguna manera. Ahí es donde tengo que calcular el punto, que es el punto, el 0, 6, ¿vale? 0 en la X, 6 en la Y. Bien, pues aquí es donde yo tengo que calcularlo y, bueno, vamos a mirar. Aquí tengo que utilizar la regla de la mano derecha, es muy sencilla y os lo explico. Fijaros, el primer campo, el I1, la intensidad 1 del primer cable, va hacia adentro, con lo cual nosotros tendremos que poner la mano en este sentido, con el pulgar apuntando hacia abajo y, fijaros, en la mano lo que hace es girar en este sentido. ¿Veis mis dedos? La punta de mis dedos, si yo pongo el pulgar hacia abajo, la punta de mis dedos queda en el sentido hacia acá, con lo cual este campo, o sea, se ve un poco mal en el vídeo, la verdad, es difícil de poner, pero sería en esta dirección. ¿Entendéis? Va girando así. Si ponéis los dedos de la mano con el pulgar hacia abajo, justo encima de este punto, veréis que los dedos te señalan hacia la derecha. Y si hacemos lo mismo, en este caso, en el otro punto, los dedos van girando hacia este lado, con lo cual, en este punto, giraremos hacia el lado contrario, ¿lo veis? Muy bien, entonces, fijaros, yo me voy al punto P en cuestión, a este punto. Entonces, hago una línea recta desde aquí hasta aquí y por aquí pasaría una circunferencia, ¿la veis? Una hipotética circunferencia. Pues este punto va a ser perpendicular y en esa dirección. Hacia acá va a ir el campo 1. ¿Lo veis, no? Es sencillo. Hacia ahí va a ir el campo 1. ¿Y cómo va a ir el campo 2? Pues el campo 2, si yo trazo una línea desde este punto hasta aquí, ¿lo veis? Esta línea, y yo aquí hago una perpendicular a esta línea, así, ¿veis? El campo 2 va a ir así. ¿Por qué hacia abajo y no hacia arriba? Obviamente porque el giro es hacia la izquierda. Este sería el campo 2. Con lo cual, bueno, aquí tenemos un conflicto, bueno, un conflicto. Tenemos que el campo 1 va a ser este, totalmente de acuerdo, y que el campo 2, sin embargo, hay que descomponerlo. Este es un poco más rollo de ejercicio para hacer. Tendremos que descomponer ese campo 2. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente necesitamos este ángulo alfa. Yo creo que es lo primerito que hay que calcular.
Esto mide 8, esto mide 6, pues ese ángulo alfa tendremos que, vamos a ir haciendo estos cálculos, que es un rollo, pero hay que hacerlos. La tangente de alfa va a ser igual a 6 partido por 8, alfa va a ser igual a la arcotangente de 6 partido por 8. Con lo cual alfa, este ejercicio va a ser se va a hacer un poco largo por esto, ¿eh? Si no, no es tan largo el ejercicio. 6 dividido entre 8, arcotangente de 0,75, nos da... Ahí va, que lo tengo. Hay que poner en decimal la recalculadora, la tenía en radianes. 6 dividido entre 8, arcotangente. El ángulo sería de 30 y vamos a poner 37 grados. 37 grados. Bueno, pues este angulito que hay aquí también serían 37 grados y vamos a ver cómo nos queda el campo 2. Bueno, el campo 2, la fórmula del campo, ¿vale? Que todos la tengamos, sería nu sub 0 por la intensidad partido de 2pi por d. Pi por la distancia. Esa sería la fórmula que tiene el campo. Entonces vamos a aplicar esa fórmula para... También necesito, además del ángulo, necesito saber la distancia desde aquí hasta aquí. Hago Pitágoras. Creo que va a ser 10. Sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 100, la raíz de 100 es 10. La distancia es 10. Con lo cual el campo 2, esta sería la fórmula del campo. El campo 2 sería... Campo 2 será igual a nu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7 por 5, que es el campo 2, partido de 2pi por la distancia, que es 10. Y en este caso, si lo ponemos descompuesto, sería en el eje X, sería por el seno de 37 grados, que va a ser en Y, va a ser negativo. Bien, va a ser negativo porque va hacia abajo. Estoy descomponiendo este vector campo. Vale, voy a hacer aquí el dibujito. Bueno, voy a poner la fórmula y ahora hago el dibujito. Más, para que quiero que lo veáis bien, 4pi por 10 a la menos 7 por 5. También sería negativo, ¿vale? Porque va hacia la izquierda. Partido de 2pi por 10 por, en este caso, el coseno de 37 grados en J. Bien, eso sería el campo 2. Empezó por el campo 2, es el más largo. Fijaros, voy a hacer una ampliación. Esto es descomposición de fuerzas, ¿vale? Esto viene de aquí. Lo voy a poner para que lo entendáis, ¿vale? Es una tontería, pero bueno, deberíais de saberlo, pero bueno, lo voy a poner. Este sería nuestro vectorcito ampliado a la imagen. Este es el punto P. Este sería el ángulo, que serían 37 grados. Esto de aquí, si os fijáis, en J es el coseno de este ángulo. Y este vector iría hacia la izquierda. Esto sería J, esto sería I. ¿Lo veis? Este sería el coseno en J. Este sería el seno en el otro eje, ¿vale? En el eje X. Pues nada, simplemente nos quedará, vamos a ver el campo total. Campo en 2. Bueno, dice, el campo magnético en el punto 0,6 no te lo piden en módulo ni nada, así que bueno, vamos a hacerlo así. Sería 4... Bueno, fijaros que pi con pi se va. Esto te queda 2, con lo cual sería 2 por 5 por 1 exponente de menos 7 dividido entre 10 por el seno de 37 grados. Esto sería 6,061. 6,02 vamos a poner por 10 a la menos 8 en I, negativo, ¿vale? Porque va hacia abajo, como va hacia la izquierda, como hemos dicho, menos 2 por 5 por 7 dividido entre 10
y por el coseno de 37 grados. 7,99 por 10 a la menos 8 en J. Vale, vamos a ver ahora el campo 1. El campo 1 es todo en I. Campo 1 simplemente se multiplica 4pi por 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad en I, que es 3, que la hemos puesto por ahí, partido de 2pi por la distancia, que es 6. Esto nos va a quedar 2 por 3 entre 6 por 1 exponente a la menos 7. Nos va a quedar 1 por 10 a la menos 7 en I. Con lo cual, ¿cuánto va a ser el campo total? El campo total nos va a dar de esto menos 6,02 exponente a la menos 8, 3,98 por 10 a la menos 8 en I, ¿veis? Menos 7,99 por 10 a la menos 8 en J. ¿Bien? ¿Entendido esto? Vale, pues ahora lo que nos están pidiendo en el apartado B dice: la fuerza magnética que experimenta un electrón que pasa por el punto 0,6 con una velocidad v igual a 3 por 10 a la 4 metros por segundo. Fijaros, en el apartado B nos están pidiendo lo siguiente. En el apartado B nos piden la fuerza. La fuerza es igual a la carga por la velocidad por el campo. Entonces, simplemente, aquí lo que tenemos que hacer es ver en qué sentido va la fuerza, ¿no? Simplemente nos pide la fuerza que experimenta, no, calcular esa fuerza. Bueno, pues tenemos todo, tenemos la carga del electrón, con lo cual la fuerza es igual a menos 1,66 por 10 a la menos 19 por... Y aquí, para poder calcularlo, tendremos que ponerlo el producto vectorial, con lo cual ponemos I, J, K, y ponemos la velocidad, que sería de 3 por 10 a la 4, aquí un 0, aquí otro 0, y el vector que nos ha dado aquí sería 3,98 por 10 a la menos 8, luego menos 7,99 por 10 a la menos 8 y 0. Espera, no me ha cabido, esto voy a ponerlo bien, esto es una chapuza. Sería la fuerza, sería igual a menos 1,66 por 10 a la menos 19. Voy a copiar primero los numeritos de abajo para que me quede bien. 3,98 por 10 a la menos 8, menos 7,99 por 10 a la menos 8, y aquí un 0. Y aquí tendré 3 por 10 a la 4, aquí un 0, aquí otro 0, esto será I, J y K. Si os fijáis, si yo aquí hago Sarrows, tendremos que dar matrices antes de hacer este problema, obviamente. Esta por esta por esta, 0. Esto por esto por esto, 0. Esto por esto por esto, K. Esto sería 0. Esto sería 0. Esto sería 0. Pues con lo cual simplemente vamos a tener que va a ser menos 1,66 por 10 a la menos 19 por 3,98 por 10 a la menos 8 por menos 7,99 por 10 a la menos 8, ¿vale? Todo ello en K. Vamos a hacer estas multiplicaciones. Esto por 7,99 exponente a la menos 8 por 1,66 exponente a la menos 19. Y nos queda 5, es una fuerza de 5,28 por 10 a la menos 34
newtons. Esa sería la fuerza que hay sobre nuestra partícula, ¿vale? En este caso, sobre el electrón. Bueno, pues hasta aquí el ejercicio y espero que os ayude. Bueno, estoy grabando el final del ejercicio, que me había dado mal, me había dado 5. Estoy corrigiéndolo porque lo he hecho un poquito más grande y a limpio, es que es difícil muchas veces con la cámara ir poniendo esto. Y fijaros, lo mismo igual, lo único que aquí había puesto, cuando lo he hecho la operación, había dado al menos 4, no había puesto 4 positivo, me había dado otro número, ¿vale? Pero sería 3,97 por 10 a la menos 22 newton. Esa sería la fuerza final del ejercicio, ¿vale? Bueno, pues nada, voy a seguir haciendo algún ejercicio más de inducción y espero que con esto tengáis material para el examen.